Señor Iglesias, ¿en qué circunstancias usted asumiría responsabilidades políticas por casos de corrupción en su partido? Apertura de juicio oral, dimisión. Así de rápido y así de concreto. El año pasado Podemos despidió a quien había sido el coordinador del equipo de abogados del partido, José Manuel Calvente. Hoy ese abogado ha denunciado ante un juez una supuesta trama delictiva en Podemos que, según su testimonio, incluiría presunto delito de blanqueo de capitales, entre otros. Asegura Calvente que se produjeron contrataciones supuestamente fraudulentas para las campañas electorales de 2019 y también en la remodelación de la sede del partido. Habla además de una caja alternativa a la oficial con gastos poco claros, según el testimonio de ese abogado. Calvente fue despedido por Podemos bajo la acusación de acoso sexual y laboral a otra abogada del partido llamada Marta Flor. Hoy una juez ha archivado esa causa porque no encuentra indicios de ningún acoso. Precisamente Marta Flor ha sido la abogada de Pablo Iglesias y de Dina Busselham en el conocido como caso Dina. Además de esto, Pablo Iglesias ha denunciado los escraches que se vienen produciendo, de hecho, a las puertas de su domicilio. El vicepresidente segundo del gobierno se ha querellado contra uno de los organizadores de estas protestas que desde hace 2 meses se realizan junto a su chalet en la localidad de Galapagar. Una querella anterior, presentada contra una diputada de Vox, fue archivada por un juez hace 2 semanas. Conocido como caso de Dina Busselham, en el que está involucrado el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, se ha convertido hoy en motivo de preguntas y respuestas en sede institucional, en el Palacio de la Moncloa. Iglesias ha relatado los que él considera como hechos contrastados. Estos son algunos de ellos. Hay una serie de hechos contrastados y que no admiten discusión en este momento. Y es que a Dina Busselham le roban el teléfono móvil a finales de 2015 y que una copia del contenido de ese teléfono aparece en el ordenador de Villarejo en un registro policial en 2017. Es un hecho también que Villarejo declara haber entregado copias de ese teléfono móvil a los policías de la mal llamada Policía Patriótica. Es un hecho incontrovertido que hay copias de ese móvil en redacciones de varios periódicos de este país. Creo que es bastante evidente que en este país se ha atacado a mi formación política para evitar que entráramos en el gobierno. Estos son algunos de los hechos contrastados a los que se ha referido Pablo Iglesias. Hay otros hechos igualmente contrastados, como que la tarjeta del móvil de Dina Busselham llegó a manos del líder de Podemos. Pablo Iglesias accedió al contenido de esa tarjeta y se la quedó durante meses sin consultar esa decisión con la propietaria, según ha declarado el propio vicepresidente. La tarjeta está destruida. El juez investiga ahora por qué está destruida y ha retirado la condición de perjudicado a Pablo Iglesias. Esta causa podría seguir adelante en los tribunales, pero también podría ser archivada si el juez finalmente no encontrara indicios de delito. Pablo Iglesias se ha referido además a los ataques dirigidos desde Podemos a periodistas y a medios de comunicación. Sostiene el vicepresidente que los señalamientos no los hacen ellos, sino la derecha, y considera que hay que naturalizar los insultos. Y hay algunas críticas que leo y que escucho que no me gustan y que no comparto. Pero creo que todos los poderes que configuran la estructura compleja de los sistemas democráticos tienen que ser objeto de la crítica. El poder legislativo, el poder ejecutivo, el cuarto poder también. Creo que eso forma parte de la normalidad. Los señalamientos son otra cosa diferente. Creo que hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública y cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales. Como han oído, considera el vicepresidente que en una democracia avanzada hay que naturalizar no solo las críticas, considera que también hay que naturalizar los insultos. Y de hecho, Pablo Iglesias ha citado textualmente algunos de los insultos que ha encontrado en las redes sociales dirigidos a periodistas. Dice que no le gustan. Ha hecho esa cita textual de insultos en la rueda de prensa oficial después del Consejo de Ministros, rodeado de 3 ministros socialistas, entre ellos la portavoz del gobierno y el secretario de organización del PSOE, y todo ello en Moncloa, la sede de la presidencia del gobierno. Los cambios de versión hicieron que el juez retirara la condición de perjudicado al vicepresidente del gobierno. Pablo Iglesias no está de acuerdo con esa decisión. Dice ser víctima de sectores poderosos, entre los que señala directamente a determinados periodistas y medios de comunicación. Asegura que pretenden sacar a Podemos del gobierno. Hicieron lo que no está escrito
para reventarnos y para evitar que pudiéramos estar en un gobierno en este país. Y ahora van a hacer lo que no está escrito para tratar de sacarnos de ese gobierno. La ferocidad de los cañones mediáticos del poder no es expresión de su fuerza, es expresión de su decadencia. No olvidéis eso nunca. Pablo Iglesias ya utilizó esta estrategia de campaña electoral en años anteriores, en elecciones anteriores, la estrategia de enfrentarse a determinados periodistas y medios de comunicación. Hoy, días antes de las elecciones vascas y gallegas, también habla de que Podemos se enfrenta al poder y ahora lo dice desde el gobierno. Conforme pasan los días y las semanas van apareciendo asuntos de discusión sobre cómo se ha gestionado la crisis sanitaria en España. Hoy tenemos uno más. Cuando la epidemia estaba en su peor momento, a mediados de marzo, un alto responsable de la Policía Nacional dijo que ellos ya habían puesto en marcha medidas de protección en enero. El secretario de Estado de Comunicación creyó que se había equivocado, pero no. Llevamos ya 3 meses intentando hacer las compras, tanto de mascarillas como de guantes. Comisario, lo he escuchado decir desde hace 3 meses, quería decir desde hace 3 semanas. Sí, hace ya 2 meses que, ya el director general de la Policía nos encargó tanto a la subdirección de logística que empezáramos a mover la compra de mascarillas y de guantes. En efecto, un responsable sanitario de la Policía Nacional emitió un informe ya en el mes de enero advirtiendo del riesgo que suponía el coronavirus, de la necesidad de adquirir material sanitario para los agentes y de que los policías de fronteras utilizaran ya en ese mes de enero las mascarillas. Pero lejos de hacer caso a este responsable sanitario de la policía, lo que ocurrió es que las autoridades sanitarias le acusaron de alarmista y pocas semanas después fue destituido sin que se le diera una explicación sobre el motivo. Hoy ha contado su historia a nuestra compañera Susana Griso en el programa Espejo Público. El 24 de enero, la Policía Nacional recomendaba a los agentes destinados en los aeropuertos usar guantes de nitrilo y mascarillas FFP2 para atender a viajeros procedentes de China. Lo firmaba este hombre, jefe de riesgos laborales de la policía. Asegura que un mes después el Ministerio de Sanidad les pidió intentar quitar esa orden para que los policías en los aeropuertos no llevasen las mascarillas. Ver policías con mascarillas, le habrían dicho, podía alarmar a la población. Sanidad siempre decía que no querían alarma social. Yo creo que Sanidad ahí pues no minoraría el riesgo. Sanidad aún no había emitido ninguna alerta a la población. Mes y medio después se anunciaba el estado de alarma. Ese mismo día Nieto era cesado porque... Yo no tengo ninguna prueba que afirme que la huelga con Sanidad sea la responsable, pero sí que es llamativo la rapidez de que se producen los hechos, ¿no? Hace 9 días, un domingo por la noche, el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, recibió una llamada en su casa para comunicarle que había sido destituido de su puesto como jefe de la Comandancia de Madrid. No era la primera llamada que recibía en esos días, porque otros altos cargos del cuerpo ya le habían pedido con antelación que les diese alguna referencia sobre una investigación judicial en curso. La investigación sobre la convocatoria de manifestaciones el 8 de marzo, días antes del confinamiento por la epidemia. Pérez de los Cobos se negó a dar esa información porque eso es ilegal. Ayer la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, fue vista en público por primera vez desde que se produjo la destitución de Pérez de los Cobos, aunque no hizo ninguna declaración como no las ha hecho en los 9 días que ya dura esta crisis en su departamento. Fue María Gámez quien llamó ese domingo a Pérez de los Cobos para anunciarle su destitución. Desde el primer momento, el ministro del Interior negó que esa destitución tuviera algo que ver con el informe del 8M, ni que se le hubiera pedido al coronel ese informe o cualquier otro que estuviera sometido al secreto de las actuaciones judiciales. Pero hoy el diario El Confidencial ha publicado un documento que aclara de manera diáfana lo que ocurrió y los verdaderos motivos que provocaron la destitución del coronel Pérez de los Cobos. Este que van a ver es el documento. Se trata de un oficio con el sello del Ministerio del Interior y con el sello también de la Dirección General de la Guardia Civil. En este papel se dice que la destitución es por pérdida de confianza, pero se especifica aún más: por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de policía judicial con fines de conocimiento. Es importante saber que la ley prohíbe a los agentes que actúan como policía judicial informar de sus investigaciones a nadie que no sea el juez del caso, tampoco a sus superiores. El documento lo firma la directora general de la Guardia Civil. Moncloa ha tenido que establecer hoy un argumentario para evitar la caída del ministro del Interior. Consiste en negar con rotundidad que lo que dice el documento que acaban de ver
es lo que se entiende que dice. Pedro Sánchez trata de frenar una crisis de gobierno cuando todavía estamos en medio de la crisis sanitaria. Los más debatidos en estas ya muchas semanas de crisis sanitaria tienen que ver con el uso de las mascarillas. En marzo se nos decía que no era conveniente que todo el mundo las usara. Ahora se nos dice que sí es muy conveniente que las llevemos en lugares cerrados e incluso en lugares abiertos donde haya más personas. Ahora ha surgido un debate derivado de sobre qué tipo de mascarilla es más conveniente. La Comunidad de Madrid ha repartido estas mascarillas conocidas como FFP2. Hace una semana, el portavoz sanitario del Gobierno decía esto sobre ese modelo de mascarilla. El uso de las mascarillas FFP2 está indicado para personas sanas. Las personas que tienen sintomatología deberían utilizar mascarillas quirúrgicas. Por lo tanto, yo creo que es una muy buena medida. Hace una semana, por tanto, el Gobierno consideraba positivo que se utilizara la mascarilla FFP2 por personas sanas. Pero ayer cambió de criterio. El Ministerio de Consumo, dirigido por Alberto Garzón, de Unidas Podemos, emitió una nota en la que se decía que las mascarillas FFP2 están recomendadas para profesionales y para colectivos vulnerables, pero que las personas sanas y sin contacto con la COVID-19 deben utilizar el modelo de mascarilla higiénica. Y hoy, 24 horas después de esa nota en contra de las mascarillas FFP2 y una semana después de ser aconsejadas, el portavoz sanitario del Gobierno ha dicho esto. No están recomendadas para la población general. Sí que sería importante, hasta cierto punto, el que la lleve una persona vulnerable. La conclusión es que no hay conclusión. Cuesta saber si ese tipo de mascarilla está recomendada o no está recomendada, o si está recomendada y no recomendada al mismo tiempo. La realidad es que el uso de mascarillas se ha extendido, ya es obligatorio en algunos lugares y lo será más en adelante. ¿Por qué Sanidad, el Gobierno de España, se empeña en mantener la cifra de 25.500 fallecimientos durante este periodo, cuando otros recuentos hablan ya de 45.000? Claro que sí. Mire, nosotros estamos tomando los criterios que nos ha planteado la Organización Mundial de la Salud. Nosotros estamos contabilizando aquellas personas fallecidas que hayan tenido previamente un test PCR positivo. Eso es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. El Gobierno asegura que sigue al pie de la letra las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud para contabilizar como fallecidas por COVID solo aquellas personas a las que se les hizo una prueba, un test PCR, pero no a casos sospechosos a los que no se les hizo esa prueba. Pues bien, estos son los datos. El día 20 de abril, la Organización Mundial de la Salud emitió este informe bajo ese título: Pautas internacionales para la certificación y clasificación de COVID-19 como causa de muerte. Insistimos en que está fechado el 20 de abril. En la página 3 de este informe se dice que una muerte por COVID-19 se define con fines de vigilancia como una muerte resultante de una enfermedad clínicamente compatible en un caso COVID probable o confirmado. Como ven, no solo los casos confirmados por prueba, también los probables. Una muerte debida a COVID-19 no puede atribuirse a otra enfermedad, por ejemplo al cáncer, y debe contarse independientemente de las condiciones preexistentes que se sospechan que desencadenan un curso grave de COVID-19. Es decir, según la OMS, todo caso de muerte con síntomas de COVID debe ser atribuido al COVID, se haya hecho el test o no. Este documento es del 20 de abril, pero este mismo párrafo se ha repetido invariablemente desde esa fecha hasta hoy en todos los informes diarios que realiza la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, España no ha seguido esas indicaciones de la OMS y se ha limitado a contabilizar como COVID-19 solo a los fallecidos a los que sí se les ha podido hacer el test, solo a ellos. Hoy el doctor Simón ha reconocido que tendrán que cambiar esos datos. También se ha referido Pedro Sánchez a la polémica sobre la contabilización de los fallecimientos por coronavirus. El presidente insiste en que el Gobierno lo ha hecho siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Lo hemos hecho como nos dice la Organización Mundial de la Salud, con PCRs positivos. Pero además de eso, Antonio, el Gobierno de España, las instituciones, el Instituto Carlos III y el Instituto Nacional de Estadística han hecho estimaciones sobre cuál puede haber sido el impacto de la pandemia en términos de pérdida de vidas en nuestro país. Por tanto, nosotros hemos sido absolutamente transparentes, no hemos escondido ningún dato, los hemos puesto todos a conocimiento del conjunto de la ciudadanía española. A este respecto hay que recordar lo que les adelantó Antena 3 Noticias hace ya algunas semanas, y es que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es considerar que una persona ha muerto por coronavirus en un caso COVID-19 probable
o confirmado, probable o confirmado. Es decir, tanto si se le ha hecho un test PCR como si tuvo los síntomas de la enfermedad, pero no se le hizo un test. Desde el viernes se han producido en total 6.361 nuevos contagios. Estos son los datos que han hecho que varios países europeos estén estableciendo restricciones para viajar a España o para viajar desde España a esos países. El gobierno asegura estar trabajando duramente para que, por ejemplo, el Reino Unido no ponga obstáculos al turismo. Sin embargo, el portavoz sanitario del gobierno ha sorprendido esta tarde porque tiene una opinión muy diferente y considera que esas restricciones son una buena noticia. Pues yo realmente agradezco que los belgas decidan no recomendar venir a España, es un problema que nos quitan, menos riesgo de importación de casos. Vuelvo a decir lo mismo que con Bélgica. El que el Reino Unido exija una cuarentena a cualquier persona que venga de España, en cierto modo nos favorece porque desincentiva el que venga gente de Reino Unido. Las ministras de Asuntos Exteriores y Turismo dicen trabajar sin descanso para convencer al gobierno británico de que matice su decisión y levante la cuarentena para quienes viajen a España. Pero, como acaban de escuchar, desde el Ministerio de Sanidad el mensaje es justo el contrario. Considera que es positivo que británicos o belgas no vengan a España. Apenas una hora después de pronunciadas esas palabras que acaban de escuchar, las autoridades británicas han recomendado directamente no viajar a España. El gobierno español asegura que ha trabajado sin descanso desde que el Reino Unido anunció este fin de semana el establecimiento de una cuarentena para quienes viajaran desde España. Pero, al menos hasta esta hora del lunes, las gestiones no solo no han tenido éxito para desesperación del sector turístico. Antes, al contrario, los británicos han subido un escalón más. De la cuarentena han pasado a la recomendación directa de no viajar a España. El Ministerio de Exteriores intenta que vengan turistas del Reino Unido. El Ministerio de Sanidad dice que no es mala cosa, que es bueno que no vengan turistas ni del Reino Unido ni de otros países. España está en recesión. Nuestra riqueza nacional sufre una caída nunca vista en tiempo de paz. La economía se ha hundido un 18,5%. Hoy se han conocido también datos de otros países europeos y España resulta ser el país con peores cifras. Son peores que las de Portugal, las de Francia, las de Italia, las de Bélgica, las de Alemania y también de la media de la zona euro. De hecho, ya decimos, estamos casi 6,5 puntos peor que la media de la zona euro. También tenemos los peores datos de paro de los 27 países de la Unión. Y vean la evolución que ha tenido nuestra economía en los últimos 13 años. El peor dato que conocíamos hasta ahora era el de la anterior crisis, este que ven aquí. Así estamos hoy. Vean, 18,5% menos en esa caída que se ha producido. Las consecuencias de la pandemia se notan en la economía, han golpeado a la economía española como nunca habíamos visto. Entre enero y abril se hundió un 18,5%. Es una caída histórica que recoge el parón de la actividad económica en pleno confinamiento decretado para hacer frente a los efectos de la pandemia. Vamos a ver, ahí vemos en ese gráfico la evolución de la economía en los últimos años, iniciándose el periodo justo antes de que comenzara la anterior crisis económica. Y nos detenemos en uno de los datos, el de 2009. Entonces la caída de la economía fue del 2,6%. Poco a poco la evolución de la curva hace que lleguemos hasta 2014 con diferentes datos. Ahí empieza a subir la economía y el primer bajón destacado lo vemos en el primer trimestre de este 2020, un 5,2%, un desplome que ha superado todas las expectativas en este segundo trimestre, ha sido del 18,5%. El desplome se debe sobre todo, y esa entrada en recesión de España se debe a la caída de la inversión, a la caída de la actividad económica, las importaciones y también el consumo de los hogares. Calviño dice que es un debate absurdo, Pablo Iglesias dice que hay que derogar toda la reforma laboral, José Luis Ábalos asegura que solo hay que derogar las partes más lesivas. Como ven, todas las opiniones, lo uno y lo contrario, caben en el mismo gobierno. Pero este es solo un episodio más de los vaivenes sobre la reforma laboral, porque van a poderlo ver en nuestra pantalla. En el programa electoral del Partido Socialista del año 2015, Pedro Sánchez prometía derogar con carácter inmediato toda la reforma laboral del Partido Popular. Lo mismo prometía en el programa de las elecciones del año 2016, el mismo texto. Sin embargo, ese texto cambió para las elecciones de abril y de noviembre de 2019, cuando Pedro Sánchez prometió eliminar o derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, no toda la reforma laboral. Pero esto cambió de nuevo en el acuerdo de coalición entre PSOE y Podemos de hace 4 meses, donde en su apartado 1.3 se lee derogaremos la reforma laboral, sin más. Y así lo confirmó Pedro Sánchez en el debate de investidura. Este Gobierno, señorías, cree firmemente en el diálogo social
en el diálogo y en el acuerdo social. Por eso proponemos reconstruir consensos rotos, derogar la reforma laboral del año 2012. Recordarán que la semana pasada les contábamos el pacto al que habían llegado PSOE y Podemos con Bildu para derogar la reforma laboral a cambio de facilitar la prórroga del estado de alarma. La enorme polémica provocada por ese pacto mantuvo al gobierno a la defensiva durante los días siguientes. Sea por esa polémica o sea por pura casualidad, el caso es que el presidente del gobierno cambió drásticamente su discurso este fin de semana. De una enorme prudencia para imponer una cuarentena a los extranjeros, se pasó a pedirles que vayan pensando en sus vacaciones en España. De hablar de confinamiento estricto, se pasó a animar a los españoles a reservar ya sus hoteles o apartamentos para los meses de julio y agosto. De pretender una ampliación del estado de alarma hasta finales de junio o incluso principios de julio, se pasó a anunciar que el estado de alarma se levantará pronto en algunos territorios. Incluso el presidente puso fecha a la vuelta de la Liga de Fútbol. Pero a la vez se suman más polémicas. Por ejemplo, la destitución del jefe de la Guardia Civil de Madrid, de la que ahora les hablaremos. Y también un sorprendente reajuste en los datos del Ministerio de Sanidad. Hasta ayer, según datos oficiales, habían muerto 28.752 personas. Hoy, también según datos oficiales, la cifra de muertos es de 26.834, casi 2.000 fallecidos menos. El gobierno ha lanzado una campaña con el lema "Salimos más fuertes". Es un mensaje que pretende reforzar la idea de que la crisis sanitaria ya se ha superado. Este es un ejemplo más de cómo el gobierno ha pasado en cuestión de 3 días de exigir prudencia en la desescalada a hablarnos directamente de que salimos más fuertes de esta crisis sanitaria. De repente el gobierno pisa el acelerador. Donde la semana pasada se pedía la extensión del estado de alarma hasta principios de julio, hoy se habla de eliminarlo en algunos territorios. Van a ver ahora los datos de paro en Europa. La media de la zona euro es del 7,9%. España tiene el doble. Si nos comparamos con otros países europeos, vemos que nuestros datos de paro son mucho peores que los de Italia, Portugal, Francia o Alemania. Y algo más, entre los menores de 25 años, el paro afecta al 17% en la zona euro, pero en España supera el 41%. 4 de cada 10 jóvenes españoles está en paro. Pedro Sánchez deberá presentar en Bruselas su plan de presupuestos. A fecha de hoy, el presidente aún no cuenta con los apoyos parlamentarios que necesita. De hecho, ni siquiera se conoce el contenido de esos presupuestos. Pero hoy, Sánchez y su equipo de colaboradores han organizado un acto en Madrid para pedir unidad en torno a su gobierno. Pedro Sánchez ha pedido unidad en abstracto porque, como decimos, aún no se sabe en torno a qué números concretos se debería producir esa unidad que pide el presidente. El acto ha contado con la presencia de personajes relevantes de la política y de la economía. Por ejemplo, han coincidido en la misma sala representantes de algunas de las más importantes empresas del país que forman parte del IBEX 35, con ministros de Podemos, que es el partido que siempre se ha caracterizado precisamente por sus ataques a esas empresas del IBEX 35. Los presupuestos son el examen anual al que se somete un gobierno. Suponen prácticamente una cuestión de confianza que el Parlamento concede o no concede. Hasta ahora Pedro Sánchez gobierna con los últimos presupuestos de Rajoy, porque no ha conseguido el apoyo para renovarlos en estos más de 2 años que lleva en Moncloa. Esta vez el presidente sí espera conseguirlo, de ahí ese nuevo eslogan que el equipo de Moncloa ha puesto hoy en circulación. España puede. No es el único eslogan de Pedro Sánchez desde que empezó la pandemia. Este que van a escuchar fue el primero. Entramos juntos y vamos a salir juntos como país. Entramos juntos y saldremos juntos como país. Decía el presidente que entrábamos juntos y saldríamos juntos de la crisis sanitaria. Luego, cuando el número de contagios y de muertes disminuyó, Moncloa lanzó un nuevo eslogan: salimos más fuertes, pero ese optimismo chocó bruscamente contra la realidad de este verano en el que ha vuelto a aumentar la incidencia del virus. De hecho, no hemos salido todavía. A partir de hoy, el nuevo eslogan de Moncloa es este: España puede. Sánchez ya sabe con quién tendrá más opciones de pactar y con quién menos, en la suposición bien intencionada de que todos comparten un interés común. Así lo ha dicho la ministra portavoz. Que el presidente está trasladando a todas las formaciones políticas, que pongamos nuestra energía, nuestro interés en buscar aquello que nos une, convencido que hay mucho que nos une, pero sobre todo el amor por España. María Jesús Montero asegura que a todos los partidos les une el amor por España. Lo ha dicho el día en el que Pedro Sánchez se ha reunido con Esquerra Republicana de Cataluña, con el Partido Nacionalista Vasco y con Bildu.